Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio por respeto a todas las personas que ya se encuentran en sala. Mi nombre es Indiana Mena y el día de hoy el webinar va a estar a cargo de Daniel Barberte de parte de la firma de Écija. Daniel es socio de Écija Costa Rica en las áreas de laboral y derechos humanos. Cuenta con amplia experiencia en asesoría laboral corporativa y derechos laborales tanto a nivel nacional como regional. Además de esto, recientemente fue nombrado Chief Diversity Office Global de Écija y es colaborador de medios de comunicación costarricense en materia de derecho laboral y derechos humanos. Algunas indicaciones antes de iniciar, por favor siempre mantener la cámara y micrófonos apagados. En caso de que necesiten hacer una intervención, consulta, comentario, pueden hacerlo por medio del chat de la sesión o bien levantando la mano, se les va a dar el espacio para que puedan realizar su consulta o comentario. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, Daniel. Gracias, Indiana. Y bueno, el motivo de este espacio, de este webinar, es hablar un poco de las herramientas que tienen las empresas o las herramientas que usualmente utilizan para retener talento en sus organizaciones. Entendiendo la particularidad de las empresas que están en esta industria de tecnología de la información, industrias STEM, en donde la competencia por talento calificado es mucho más grande que en otro tipo de empresas. Entonces, esas estrategias de retención de talento y cuando estaba desarrollando este webinar me pareció importante no solo hablar de las herramientas más comunes que se utilizan para mantener nuestras organizaciones atractivas, para atraer personal en este ambiente tan competitivo, además obviamente del salario, sino también establecer los cuidados que hay que tener cuando yo voy a ofrecer ciertos beneficios o otorgar ciertas condiciones adicionales a la ley a mis trabajadores asalariados. Entonces, la intención o propósito de este webinar es tener esa noción de, ok, yo tengo unos beneficios mínimos que me obliga la ley laboral cuando yo contrato a un trabajador asalariado. Yo puedo otorgar beneficios adicionales para que las personas se vean más incentivadas a aceptar ser contratadas por mi organización, pero también para retener ese talento y no tener un cambio de personal o una rotación de personal tan alta como suele suceder. Y entonces, lo que vamos a hablar hoy es de básicamente 3 puntos que considero relevantes y tomando en cuenta que de las empresas que están participando en este webinar, cuáles son los beneficios que usualmente se otorgan, cuáles son las particularidades de cada beneficio y cuáles son los cuidados que tenemos que tener de estos beneficios para retener el personal en nuestras organizaciones. Y yo creo que el tema ápice, el tema base o el tema estándar para hablar de estos temas es el teletrabajo. Vamos a hablar un poco de la modalidad de teletrabajo. Usualmente empresas de la rama STEM, como muchas de las que están participando el día de hoy, tienen la posibilidad de que la gran mayoría de sus labores son teletrabajables, que se pueden hacer de manera remota y viniendo de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, todavía tenemos esa cola de que ya pudimos probar cómo es que se implementa el teletrabajo en nuestras organizaciones y los trabajadores están cada vez más reticentes a volver a un trabajo 100% presencial. Y así lo habíamos visto alrededor del mundo, donde tenemos noticias de grandes empresas multinacionales que están implementando no un retorno 100% a la presencialidad, pero tal vez un retorno parcial a la presencialidad y tener una modalidad híbrida. Pero vamos a ver un poco de esos temas y cómo podemos aplicar esas variaciones en nuestras organizaciones. Siento que es un tema que ahora es casi que un requisito o casi que los
tanto las personas que están buscando trabajo como las que están en una organización ya no solo se pasan por temas salariales de una empresa a otra, sino que se pasan básicamente por qué tan flexible es el esquema de teletrabajo aplicado. El segundo punto es, básicamente, las empresas, para, además de tener un salario competitivo, ahora, para diferenciarse de otras empresas similares en el mercado laboral, empiezan a crear beneficios que otorgamos a los trabajadores por encima de los beneficios que otorga la ley. Qué sé yo, dar más días de vacaciones o tener un sistema de becas de estudio en nuestras empresas o reintegrar algunos gastos del trabajador, como puede ser parte de su factura de celular, parte de sus gastos de gasolina o inclusive llegar más allá para puestos ejecutivos, otorgar vehículos, ya sea corporativos o de uso discrecional. El tema, y en esta segunda sección, el tema es que otorgar esos beneficios algunas veces no los catalogamos de manera correcta, porque dependiendo de los beneficios y cómo los otorgue y cómo los justifique, estos van a tener una connotación salarial o una connotación no salarial. Y en Costa Rica, esa determinación de si el beneficio es salarial o no salarial tiene un impacto muy grande en el costo asociado a entregar ese beneficio. Entonces, eso lo vamos a ver un poco en esta segunda sección. Y el tercer punto, ya que apenas estamos saliendo del mes de la diversidad, de que en las empresas multinacionales icónicas en esta industria, como lo es Meta, como lo es Alphabet, como lo es otras empresas del sector, cada vez más están impulsando que sus proveedores y que las personas que dan servicios tercerizados cumplan unos estándares mínimos de diversidad e inclusión. Entonces aquí en esta sección vamos a responder si hacer lo propio en nuestras organizaciones internas acá en Costa Rica va a dejar de ser una novedad, va a dejar de ser un lujo en las organizaciones, o si no ya va a ser un requisito de que para que a mí me contraten para hacer desarrollo de software o para hacer soporte técnico o para instalar redes telefónicas, si yo voy a necesitar también estar en sintonía con estos temas de diversidad e inclusión. Entonces, esos son los tres temas que les traigo hoy para la hora aproximadamente que tenemos. Entonces, igual, si tienen alguna duda, consulta, como indicó Indiana en el chat, o al finalizar la sesión también puedo contestarlas respectivamente. Entonces, empecemos por el primer tema. Y el teletrabajo en Costa Rica ha tenido una evolución histórica muy particular, porque en realidad en Costa Rica no habíamos incursionado en esta posibilidad de otorgar un teletrabajo a una población de manera tan generalizada hasta el 2020. Y no fue por un tema de azar, sino que fue por un tema ya harto conocido de la pandemia del COVID-19, que generó que muchos países, incluido Costa Rica, tuvieran restricciones de movimiento importantes, y con el fin de no frenar totalmente los procesos productivos, aquellos que se pudieran hacer de manera remota lo hicieron. Y ahí casi que la gran mayoría de los trabajadores tuvieron esa probada de qué significa teletrabajar, trabajar desde casa, entendiendo que muchas labores ahora, gracias a la tecnología, podemos desarrollarla a través de un correo electrónico, a través de una laptop, a través de una red Wi-Fi doméstica, sin necesidad de estar en un centro de trabajo propiamente. Acá, como les comenté, ha sido una evolución de los últimos años. De 1943 al 2019, por razones históricas y por razones tecnológicas, la modalidad de teletrabajo no había tenido mucho avance. Había regulaciones muy
aleatorias respecto a trabajo a domicilio, que es una cuestión totalmente distinta al teletrabajo, pero vimos que durante todo ese tiempo no había una regulación específica sobre cómo yo podía implementar el teletrabajo, qué condiciones particulares debía yo tomar en cuenta para implementarlo y cuáles son algunas reglas específicas. Casi que la duda más importante que a uno siempre le consultaban cuando querían implementar el teletrabajo era, bueno, si yo se lo otorgo a los trabajadores, si yo puedo eventualmente eliminarlo por alguna necesidad operativa o simplemente porque ya el trabajador bajó su rendimiento, etc. Entonces, todas estas dudas, y como la ley no decía nada, eran una gran limitante a la implementación del teletrabajo. No fue hasta el 2019 que tenemos la ley para regular el teletrabajo, la ley 9738, que posteriormente fue reglamentada, y fue esta ley que estableció o determinó y marcó la cancha de la regulación del teletrabajo en Costa Rica. Entonces, todas estas dudas que se tenían de cómo yo puedo, o si yo podía, controlar las horas de entrada y salida a través de un VPN, a través de un registro de jornadas, a través del acceso a un usuario y contraseña, a un programa específico de la empresa, si yo podía eventualmente revocar la modalidad como lo había indicado anteriormente, cómo yo podía documentar el teletrabajo y muchas otras cosas. Entonces, la ley 9738 vino a saldar todos estos temas que teníamos dudas respecto a su implementación, aunque ya vamos a ver que la ley que tenemos desde el 2019 no es tal vez la ley que queríamos, sino que es una excelente, buena aproximación, pero ahí vamos a ver que ciertamente hay algunos elementos que son un poco extraños con la regulación. Entonces, la imagen que puse para esta diapositiva no es al azar. Yo sé que muchos de nosotros teletrabajamos de la peor manera posible, no siguiendo normas de salud ocupacional y demás, pero como vamos a ver, la ley establece ciertas obligaciones y cierta obligación de la forma en que tengo que documentar el teletrabajo, que en muchas de las empresas que nosotros asesoramos al día a día, vemos que no se está aplicando. Y esto de nuevo tiene una connotación histórica. ¿Por qué? Porque cuando originó la pandemia, si todos se acuerdan, en marzo del 2020, el cierre de fronteras y las limitaciones de movimiento generalizado fueron situaciones que fue nada más un par de semanas y ya se habían implementado. Entonces, muchas de las empresas no tuvieron este lujo de establecer todo un programa para implementar el teletrabajo, campañas de concientización, campañas de documentación, sino que nada más por la realidad de la situación tuvieron que aplicar el teletrabajo y listo. Y muchas empresas todavía mantienen ese rezago de, bueno, otorgamos el teletrabajo, pero nunca tuvimos una política interna, nunca firmamos un adendum, un acuerdo de teletrabajo, y como vamos a ver ahora, es un requisito de la ley tener esta documentación para marcar la cancha de cuáles son las regulaciones específicas que se tienen sobre este tema. Hablando propiamente del teletrabajo, vemos alguna información interesante que sucedió, como les dije, a partir del 2019. En una encuesta del INEC, vemos cómo el teletrabajo, inclusive antes del 2019, había otro estudio de la Universidad de Costa Rica que decía que el teletrabajo en el sector público y privado se mantenía en menos de un 1% de la población económicamente activa y laborando. Eso significa que no fue hasta la promulgación de la ley que vemos un crecimiento exponencial de casi el 21% de la población
laboral estaba teletrabajando en ese momento. Ciertamente esto fue generado también o impulsado por la pandemia, que más por deseo de las empresas y de los trabajadores era más un requisito para seguir trabajando, trabajar desde casa. Entonces vemos inclusive como en el 2021 la tendencia ha sido más a la baja, a estabilizar. Y ahora estamos viendo que aproximadamente un 13, un 14% de la población laboral en Costa Rica mantiene la modalidad de teletrabajo. Y asumimos que por ahí en este 2022 y 2023 se va a estabilizar ese número sin la crisis sanitaria. También en las encuestas continuas de empleo, por esta explosión del teletrabajo que tuvo en 2020, en el 2021 hicieron una consulta relativa a el teletrabajo en general, y una de las preguntas era ¿cuántos días usted teletrabajaba por semana? Y aquí vemos un dato muy interesante, porque yo, en muchas de las empresas que asesoramos, que obviamente es un muestreo mucho más pequeño, el teletrabajo más usual es el teletrabajo ocasional. ¿Qué significa esto? Que yo no teletrabajo los 5 o 6 días por semana que trabajo por semana, sino que yo teletrabajo 1, 2, algunas veces 3 días por semana, y el restante de días tengo que ir presencialmente a la oficina y desarrollar mis labores en la oficina. Pero, al menos en el 2021, que es donde tenemos los datos más recientes, la modalidad de teletrabajo más usual, casi un 65%, era la modalidad de teletrabajo permanente. O sea, que yo teletrabajo todos los días y no tengo la obligación de ir a la oficina. Seguido por la posibilidad de teletrabajar de 3 a 4 días y finalmente, en el último lugar, de 1 a 2 días. Aunque, de nuevo, muchas empresas del sector, muchas empresas multinacionales, esa es la modalidad que prefieren, la modalidad de teletrabajar 2 días por semana y trabajar presencial 3 días, que ahora ya ese es como el estándar de este movimiento de volver a las oficinas que estamos viendo a nivel mundial. Pero de nuevo, la estadística nos sirve para determinar a dónde está la realidad nacional sobre este tema de teletrabajo, que parece ser que tanto las empresas como los trabajadores prefieren teletrabajar casi que todas las semanas. Volviendo a la ley, como les indiqué, lo que hemos detectado en muchas empresas es ese rezago de la pandemia, de que no todo estuvo plenamente documentado según las exigencias de la ley del 2019. Entonces, por beneficio, por dicha, cuando generó la pandemia teníamos ya 6 meses de tener esta ley de teletrabajo que permitió, tal vez no tan a ciegas, aplicar esta modalidad, pero lo cierto del caso es que sí hemos detectado que muchas de las empresas no tienen debidamente documentado el otorgamiento y las condiciones del teletrabajo. Acá en esta diapositiva pueden ver las obligaciones generales que aplica o que indica la ley para el teletrabajo. Algunas que no están, por ejemplo, es que tiene que haber una política interna de parte de la empresa que regule ciertos temas, como cuál es el procedimiento para informar fallas en el equipo que yo utilizo, o la política interna también debe indicar cuál es el proceso que tiene que seguir la empresa para revocar la modalidad de teletrabajo. Como pueden ver, para el empleador, obviamente, siempre en temas laborales es el patrono el que tiene la mayoría de las obligaciones. Una de las obligaciones establecidas en la ley es que para otorgar o implementar la modalidad tienen que haber un adendum de teletrabajo que establezca las condiciones que son aplicables para implementar la modalidad. Estas pueden ser condiciones como la cantidad de días que yo puedo teletrabajar, tiene que indicar cómo voy a medir el rendimiento de esa persona para determinar que está cumpliendo sus obligaciones laborales, indicar las herramientas
de trabajo que yo como empleado le estoy otorgando para que desarrolle su actividad, que sé yo, una laptop, acceso a Outlook, un correo electrónico con un usuario y contraseña, acceso a Microsoft Teams, acceso a cualquier plataforma que ustedes utilicen. Y también es importante para empresas que están en régimen de zona franca que tengan esta documentación, porque hay una obligación específica de empresas en zona franca que deben indicar si tienen un personal teletrabajando, que tenga un inventario de los activos que salen de la zona franca por esa situación, para mantener un control de ese inventario, de ese activo. Entonces, de nuevo, es importante tener esta documentación porque básicamente el teletrabajo, como lo conocemos hoy en día, cuando se pacta durante la relación laboral, es enteramente voluntario. Y la única forma de demostrar legalmente que tanto el patrono como el trabajador accedieron voluntariamente a implementar la modalidad es a través de toda esta documentación interna. Siempre también es importante que en todos estos documentos se establezcan cuáles son los lineamientos de salud ocupacional que tienen que seguir los trabajadores teletrabajando. Aquí hay que acordar que también la ley indica que cualquier accidente de trabajo que pueda suceder desde casa que tenga relación directa con el trabajo, qué sé yo, problemas de espalda porque estoy mal sentado, que me caí mientras estaba trabajando, etcétera, eso entra en la póliza de riesgos de trabajo. Y es importante tener todas esas disposiciones en estos documentos para que el trabajador sepa qué debe seguir para evitar enfermedades o accidentes laborales. Que en ese caso hay una guía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece como algunos lineamientos generales que sirven mucho de base para este tipo de documentos, que tienen ciertas indicaciones como tiene que tener un escritorio con una superficie plana, tiene que tener una silla ergonómica, estar sentado de manera apropiada, que la pantalla de la computadora esté preferiblemente a una altura de los ojos para no tener que bajar o subir mucho el cuello, y todas estas disposiciones generales para evitar este tipo de enfermedades y accidentes. Una particularidad del teletrabajo es que establece como obligación para el empleador que es un requisito de toda relación de trabajo, de que el patrono tiene que entregar las herramientas de trabajo para desarrollar la actividad. Pero la ley también establece de una manera muy extraña, muy ambigua, muy raramente redactado, que tiene que establecer en la agenda respectiva la forma de medición de la energía para reintegrarla al trabajador cuando está teletrabajando. Y esto es un poco extraño porque usualmente el uso de la electricidad durante el teletrabajo no suele ser un gasto significativo del teletrabajador en sus gastos ordinarios de la luz que paga en su casa, versus el ahorro que se tiene cuando se está bajo la modalidad de teletrabajo. Y ya también han existido varios estudios de el ahorro que implica para el teletrabajador en transporte, en alimentación, inclusive hasta en vestimenta, por la posibilidad de teletrabajar, y obviamente estos ahorros compensan sobradamente los gastos. Y les comento que la ley es del 2019, estamos en 2023, a la fecha nosotros no hemos detectado un reclamo de un trabajador, de un teletrabajador que diga, mira, no me están entregando la energía que estoy gastando durante el trabajo, necesito que me lo paguen. Eso de momento no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido es que en años anteriores el Ministerio de Trabajo emitió un criterio jurídico que, aunque no es vinculante, establece a grandes rasgos que esta forma de medir la energía es un tema casi que optativo, que si la empresa establece como requisito
Usted para teletrabajar necesita tener una mesa, una silla ergonómica, buen internet y poner su propia electricidad, y el trabajador acepta esas condiciones, no se tendría que reintegrar la energía. Y esa es pues la solución que se ha utilizado, porque ciertamente es una obligación muy anacrónica que está en la ley. Nadie va a pelear por el uso de la electricidad durante el teletrabajo, salvo eso sí, y eso sí es una recomendación que yo siempre otorgo, salvo que el teletrabajo implique que en la casa de habitación se tengan que instalar equipo diverso que consuma mucha electricidad. Entonces, si por ejemplo un trabajador ordinariamente gasta 25.000 colones al mes en electricidad y al instalar ese equipo gasta 100.000, es razonable que la empresa reintegre ese exceso de uso de energía por los equipos que se están instalando. Pero eso es distinto a un teletrabajador que nada más tiene una laptop y trabaja con esa laptop todo el día. Eso no genera un gasto significativo que los trabajadores en este momento estén reclamando. Voy a detenerme aquí un momento antes de pasar al siguiente punto para leer algunas consultas. Me comentan que si el gráfico era preferencia por parte de los trabajadores o de los empleadores. No, la encuesta de contenido de empleo lo que hizo fue consultar a las personas encuestadas cuál era la modalidad de teletrabajo que ellos estaban utilizando. No era un tema de preferencia, era ¿cuánto teletrabaja usted? Y ahí las personas respondían de 1 a 2 días, de 3 a 4 días o de 5 a 6 días. O respondían que no teletrabajaban del todo, que al final en ese momento era como un 75% de la población laboral no teletrabaja. Entonces, de ese 15% que vimos aproximadamente, de ese 15%, un 65% dijo en la encuesta que teletrabajaba de 5 a 6 días. Ok. Y finalmente, ya para cerrar este tema del teletrabajo, está el tema de que siempre fue un tema contencioso en estos casos del teletrabajo, que era si yo al otorgarlo, antes de la promulgación de esta ley, si yo al otorgarlo me ataba de manera permanente, por ser un derecho adquirido, de esa modalidad. O sea, que yo nunca como empleador iba a poder decirle al trabajador, bueno, ya pasó X cantidad de tiempo, usted está trabajando, pero necesito que vuelva presencial a la oficina, ya sea más días o de manera permanente. Y como eso fue uno de los temas, o siempre ha sido uno de los temas controversiales con la implementación del teletrabajo, es una de las posibilidades que establece la ley actual. Que si yo pacté la modalidad de teletrabajo durante la relación laboral y fue suscrito de manera voluntaria entre empleador y trabajador, yo puedo en un futuro revocar la modalidad de manera unilateral, siendo mi única obligación justificar la razón por qué lo estoy revocando y dar 10 días naturales de aviso previo al trabajador para que vuelva presencialmente a la oficina. Entonces, si yo como patrono tengo alguna necesidad o alguna razón que inclusive puede ser causada por el propio trabajador, que se está ausentando del trabajo, que está abandonando muchas las labores, no está disponible en las horas de teletrabajo. Todas esas cosas pueden dar pie a la posibilidad de yo decir, bueno, ya no le otorgo la modalidad de teletrabajo, en 10 días naturales tiene que volver presencial a la oficina. Y aunque la ley expresamente no lo dice, también este es el plazo que recomendamos cuando hay modificaciones o variaciones al esquema de teletrabajo actualmente vigente. Que eso sucedió mucho cuando las empresas otorgaron la posibilidad de teletrabajar al 100% en razón de la pandemia, pero ya en 2022-2023 estamos viendo un movimiento de retorno paulatino a la presencialidad y lo que recomendamos es, bueno,
si usted ahora debe teletrabajar, permitir teletrabajar 6 o 5 días, va a pasar a un esquema de 1 o 2, de igual esos 10 días hábiles, 10 días naturales de anticipación, como indica la ley, para que el trabajador haga los ajustes razonables con su familia, sus ajustes de transporte y demás, para que puedan volver a este nuevo esquema que se está proponiendo. Aquí nada más hacer la salvedad de que yo únicamente puedo revocar la modalidad de teletrabajo, y así expresamente lo dice la ley, si yo no contraté a la persona como teletrabajador. Entonces, si yo contraté a un trabajador común y corriente y posterior al inicio de la relación laboral, yo le digo, bueno, aquí tenemos este beneficio y usted es elegible, por supuesto, aquí está el acuerdo de teletrabajo, si usted acepta lo firma y ahí empezaría la modalidad. Eso es distinto a, yo lo contraté a usted como teletrabajador, estar 100% virtual, inclusive usted no tiene espacios en la oficina para estar sentado. Ahí, como yo estoy ofreciendo o como yo contraté a la persona como teletrabajador, como yo le estoy diciendo desde el inicio de la relación laboral, usted teletrabaja, ahí yo no puedo revocar unilateralmente la posibilidad de teletrabajar. Al igual que yo no podría disminuir el salario o cambiar la jornada, porque en esos casos, cuando una persona está viendo una oferta de trabajo o está decidiendo si trabaja para una determinada empresa, todos estos temas, como el salario, la jornada o si es un teletrabajo al 100%, los toma en cuenta para aceptar o no el trabajo. Y eso genera que a futuro esas condiciones iniciales sean muy difíciles de modificar. Tan es así que la ley establece esta excepción de que yo no puedo revocar el teletrabajo cuando yo contraté a la persona bajo esa modalidad. Okay. Y estos, me quedé hablando mucho sobre el tema de teletrabajo porque es una de los temas más controversiales, o los temas que yo siento que la fuerza laboral cada vez está exigiendo más, más allá de un salario competitivo. O sea, ya inclusive he visto casos de personas que se pasan de trabajo ganando menos, ganando lo mismo, simplemente porque les dan posibilidad de teletrabajar más días o de manera completa. Entonces, si ustedes como organizaciones quieren otorgar este beneficio, tengan en cuenta estas particularidades para eventualmente otorgar esta modalidad sin los riesgos asociados que pueden generarse. Sobre el segundo tema que quería hablar con ustedes es el tema de los beneficios laborales. Entonces, una gran incentivo, no solo para atraer talento, sino para retenerlo, son cuáles beneficios yo tengo en la organización que me diferencian de empresas de mi mismo giro comercial o empresas que compiten por ese mismo talento humano. Acá en pantalla le tengo algunos de los beneficios más comunes en este tipo de industrias. Beneficios como vehículos de uso discrecional, los he visto otorgados mucho. Beneficios de alimentación, ya sea que el propio centro de trabajo tiene una soda o un comedor donde los trabajadores pueden ya sea comprar alimentos de manera descontada o inclusive de manera gratuita. Reintegro de gastos como el internet, el celular y otros gastos asociados al trabajador también son muy comunes. El otorgamiento de bonificaciones o incentivos en dinero también puede ser uno de los beneficios que se otorgan en las organizaciones, como también eventualmente las pólizas de gastos médicos, que cada vez son muy comunes en los beneficios que otorgan las empresas del sector. Adicional a esto, pueden haber otros incentivos que tienen tal vez un costo indirecto, que también son muy comunes, como puede ser el otorgamiento de días de vacaciones adicionales a las obligatorias por ley, o otros que he visto mucho son las becas de estudio, que la empresa subvenciona o paga
el estudio de los trabajadores para una licenciatura, una maestría, un curso de idiomas, más comúnmente los cursos de inglés, y esos beneficios que yo puedo otorgar me diferencian mucho y me pueden diferenciar mucho de otras empresas del sector para yo mantener el talento que tengo actualmente en la organización, pero hay que tener en cuenta que algunos de estos beneficios, dependiendo de cómo son otorgados, pueden generar que sean considerados de naturaleza salarial. ¿Y por qué es importante esta distinción de si son beneficios salariales o beneficios no salariales? Bueno, es un tema muy sencillo de costo. En Costa Rica, nosotros todo beneficio o compensación que se considere salarial tiene una serie de obligaciones y derechos asociados. Entonces, cuando yo digo que yo otorgo un beneficio salarial, eso tiene un efecto cascada en otros costos relacionados con ese beneficio. Porque al igual que el salario que yo pago, que tengo que reportarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social, tengo que reportarlo a la póliza del INSS, tengo que reportarlo al Ministerio de Hacienda para hacer la retención de renta, tengo que tomarlo en cuenta para el cálculo del promedio de vacaciones, cuando yo solicito vacaciones, tengo que incluirlo en el cálculo del aguinaldo, cuando calculo aguinaldos, y ante la finalización de la relación laboral también tengo que incluirlo en el pago del preaviso de la cesantía en caso de que se liquide la relación sin justa causa o con responsabilidad patrón. Entonces, todo esto que yo hago con el salario ordinario, que todas las empresas es usual ver todos estos costos asociados a el salario, todos estos beneficios, si son salariales, también suman a todas esas obligaciones que como empresa yo tengo. Así un cálculo muy rápido, se estima que un trabajador o un salario por cada colón o por cada 100 colones de salario que yo pago a un trabajador, eso me genera un costo operativo a la empresa de 54 colones. ¿Por qué? Porque ahí tengo que pagar cargas sociales, tengo que pagar aguinaldos, tengo que pagar vacaciones, tengo que pagar otros beneficios, que eso sumado suele dar un 50%, un 54% de la compensación general del trabajo. Y entonces, cuando yo otorgo estos beneficios, que siempre son muy atractivos, que siempre se buscan implementar para generar esta diferenciación que hemos hablado tanto en este webinar, a veces no somos conscientes de que algunos de ellos pueden generar este sobrecosto que les estoy mencionando. Y sí les puedo decir que uno de los litigios más caros que hay en Costa Rica actualmente, además del tema de jornada extraordinaria, es el tema de que la empresa otorgaba cierto beneficio que no se le dio la naturaleza salarial y que posteriormente un trabajador alega que sí tenía esa naturaleza y que le deben diferencias en el pago de sus aguinaldos, en el pago de sus vacaciones, en el pago de sus declaraciones ante la caja, para el pago para su pensión y demás, etcétera, etcétera. Y esto, dependiendo de la cantidad de tiempo que se ha otorgado el beneficio con esta clasificación errónea, puede acumularse bastante, y más si estamos hablando de una masa general de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando otorgamos estos beneficios? ¿Qué es lo que tenemos que buscar para evitar estos sobrecostos? ¿O cuándo nosotros tenemos que tener, o cuáles son los elementos que yo tengo que tener la claridad para decir, bueno, quiero otorgar este beneficio de alimentación, ¿cómo hago para controlar este gasto que me irá a generar si se considera un beneficio de la especie? O ¿cómo puedo hacer que yo esta beca que quiero otorgar a mi trabajador no se considere un incentivo salarial con todos estos sobrecostos? Y ahí, como siempre, la ley laboral es muy ambigua, no establece de manera general qué es un beneficio salarial o qué no. El artículo 166 del Código de Trabajo establece de manera general
la regulación relativa al salario en especie, que son todos estos beneficios que yo no otorgo en dinero, sino que yo otorgo algún servicio o algún objeto como contraprestación de los servicios, como puede ser, y ya lo mencioné, un vehículo de uso discrecional, un celular corporativo o similares, o vestimenta o uniformes, por ejemplo. Y dependiendo de la forma que yo otorgue esos beneficios, van a tener una connotación de un beneficio en especie o un beneficio, un incentivo salarial, dentro de la compensación de mi colaborador, o para tener una connotación de herramienta de trabajo, para tener una connotación de un requisito para que se cumplan las obligaciones del contrato de trabajo y demás. Entonces, a grandes rasgos, lo que se considera un incentivo salarial es aquello que se paga como una contraprestación del servicio prestado. Entonces, por ejemplo, si yo otorgo una bonificación por productividad, entonces, por ejemplo, que yo mido a mis colaboradores y les pongo unos KPIs y unos indicadores de rendimiento, y dependiendo de su rendimiento, eso le genera a usted una bonificación anual, una compensación mensual, etcétera. Como yo estoy incentivando la productividad y como se está generando como contraprestación al servicio que usted está prestando a la empresa, eso tiene connotación salarial, y eso es uno de los muchos elementos que los antecedentes judiciales, los tribunales de justicia han dicho, bueno, como usted está incentivando a la persona a trabajar más y mejor, eso es un incentivo a la productividad, eso es un incentivo salarial. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo otorgo estas bonificaciones anuales que había mencionado anteriormente, que son muy comunes, si esas están emparejadas al rendimiento del colega, al rendimiento individual del colaborador, esos van a tener incentivos, van a tener una connotación salarial, y yo debería reportarlos como parte del salario del colaborador, lo cual va a afectar el costo ante la caja, lo cual va a afectar lo que yo pague en aguinaldos, en vacaciones y eventualmente en las liquidaciones laborales que yo haga. Otro tipo de incentivos salariales es, o de las argumentaciones que se han dicho sobre estos temas, es si lo que yo estoy otorgando genera un ahorro a los gastos ordinarios del trabajador. Y esto, como pueden ver, es una interpretación muy amplia. ¿Qué genera un ahorro a mis gastos ordinarios? Bueno, prácticamente todo lo que me dan en una empresa me pudiera generar un ahorro. Lo que se ha dicho es que todo ahorro o todo gasto no ligado al trabajo que me otorgue la empresa tiene una connotación salarial. Entonces, por ejemplo, si a mí me otorgan un vehículo de uso discrecional, como yo estoy teniendo un ahorro a tener un vehículo propio, que tener un vehículo propio incluye pagar el machamo, darle mantenimiento general, la gasolina, etcétera. Si usted me está dando como empresa un vehículo, yo me ahorro todos esos gastos de tener un vehículo. Me ahorro el tener que conseguir un vehículo en el mercado, me ahorro tener que pagar un préstamo y pagar la cuota mensual por tenerlo. Y ese ahorro que yo me estoy generando es un incentivo compensatorio, o así se ha interpretado, para los trabajadores. Entonces, si el vehículo es de uso discrecional, entendido como que el vehículo lo puedo usar libremente y que mis familiares pueden inclusive utilizarlo, que yo lo puedo dejar en mi casa, si yo estoy en vacaciones o en días feriados, igual yo lo puedo utilizar, ese vehículo tiene una connotación salarial y debería ser reportado como tal en mis reportes respectivos. Igual en el tema de los otros beneficios que hemos hablado, como la alimentación. Ahora bien, este tipo de cuestiones que yo puedo otorgar en la empresa, si tienen una connotación de ser una herramienta de trabajo, no ostentan esa naturaleza salarial, esa naturaleza remuneratoria, sino que son otorgados para que usted desempeñe mejor su labor.
Tomemos el ejemplo del vehículo de uso discrecional. Ahora vamos a otorgar un vehículo al trabajador, pero no va a ser discrecional, sino que es, si usted necesita hacer una gira o ir a visitar clientes, usted puede utilizar este vehículo a nombre de la empresa, pero cuando usted termina la diligencia laboral, usted vuelve a la oficina y deja las llaves y usted solo lo puede utilizar para fines laborales. Ahí ese vehículo no es salarial, es una herramienta de trabajo porque se utiliza para trabajo. Igual si yo otorgo un celular, si yo el celular solo lo puedo usar para hacer llamadas de trabajo, para tener los contactos del trabajo y usar WhatsApp para contactar clientes y demás, ese celular no me genera un ahorro a mí como trabajador porque yo no lo puedo usar para temas personales. Yo no puedo llamar a mi familia, yo no puedo utilizarlo para ver redes sociales y si yo quiero hacer eso voy a tener que tener un teléfono propio y entonces no me está generando ningún ahorro. Y otros temas que también vimos son estas becas de estudio que eventualmente la empresa puede dar. Y la gran diferenciación que se ha dicho judicialmente es si el gasto que yo estoy pagando o estoy asumiendo tiene relación con el puesto de trabajo que yo voy a desempeñar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy qué sé yo, en una empresa desarrolladora de software y quiero llevar un curso de inteligencia artificial, que ahora está el tema muy en boga, y ese curso tiene una clara relación con el puesto que yo tengo, la empresa podría decir, bueno, yo se lo pago, entendiendo que usted va a volver con ese conocimiento y me va a beneficiar ese conocimiento. O los muy comunes becas de estudio por idiomas, aprender inglés, que ahora muchas empresas pues tienen contacto con empresas angloparlantes, entonces ahí es importante que las personas sepan bien el idioma y si es una necesidad operativa de la organización puede asumir esos gastos sin que eso se considere un beneficio en especie. Porque básicamente lo que estás haciendo es gastar en capacitar a el personal para que sea mejor en el trabajo que está haciendo. El tema es si yo estoy generando esas becas o esos pagos a, a, a situaciones o educación que no es relevante para el puesto o no me ayuda a mí como organización. Ahí sí se podría argumentar que entonces yo lo que estoy haciendo es otorgando ese beneficio de, bueno, adicional al salario que le pago, yo también le pago esta educación que no tiene nada que ver con su trabajo. Y ahí ese beneficio sería un beneficio en especie. Y ahí tendría que, como indiqué, reportarse a la seguridad social, etc. Entonces, aquí vemos cómo de beneficios, y yo siempre, uno cuando asesora empresas en estos temas, uno suele ser el Grinch de la película, porque muchas veces las empresas con muy buena intención quieren mejorar condiciones laborales, quieren otorgar determinados beneficios, quieren dar más días de vacaciones, quieren dar estos incentivos de becas o bonificaciones o lo que sea. Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que legalmente, muchos de esos beneficios por la regulación que tenemos actualmente en la materia tienen esta connotación salarial y por tanto tienen arraigados todas estas regulaciones que tengo que reportarlo, tengo que pagar la caja, tengo que incluirlo en el aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante que ustedes conozcan todos estos temas porque no queremos que eventualmente otorguen un beneficio que al final va a salir mucho más costoso para la organización que no tenían presupuestado pues ese costo asociado. Entonces, muy importante que si ustedes tienen beneficios que los hacen distintos, que los hacen únicos para no solo atraer, sino para retener talento en sus organizaciones, que sean muy claros cuáles son las obligaciones asociadas a estos beneficios y constatar que estén debidamente catalogados como beneficios no salariales o beneficios salariales. Y si son beneficios salariales, entender que esos beneficios tienen un costo asociado a su todo. Ok,
Entonces, aquí ya vamos a pasar al tercer y último tema, que es el tema de las políticas de diversidad e inclusión, que yo siento que también son elementos diferenciadores en las organizaciones, más allá de los beneficios laborales que ya hemos hablado, más allá de si puedo teletrabajar o no. Cada vez las generaciones de trabajadores no solo están buscando empleo únicamente en organizaciones que tienen políticas de diversidad e inclusión, sino que también ya las propias empresas grandes en Estados Unidos, en Europa, están exigiendo como requisito para contratar a una empresa como proveedores o demás, que tengan políticas respetuosas de derechos laborales, de derechos fundamentales, e inclusive ir más allá y exigir que los proveedores sean proactivos en estas políticas de diversidad e inclusión. Acá nada más les tengo algunos datos. Según el CONAPDIS, que es la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad acá en Costa Rica, más de un 65% de las personas con discapacidad son desempleadas. En un reporte del 2016 de la OIT, un 37% de las personas encuestadas de ese informe informaron que siendo parte de la comunidad LGBTI fueron discriminadas en su trabajo. Y un reporte o un informe de las mujeres en la rama STEM en América Latina y el Caribe del 2020 de ONU Mujeres indicó que en Costa Rica solo el 24% de las personas que trabajan en ingenierías o en tecnología son mujeres. Entonces, vemos mucho que en el mercado actual seguimos teniendo sesgos o discriminaciones, principalmente en el mercado STEM. Uno ve en las empresas donde mayoritariamente la población sigue siendo hombres, sigue siendo una rama dominada por el género masculino, y con una dificultad de las mujeres de entrar a ese mercado a pesar de los esfuerzos que se hacen al respecto. Como pasa en los avances en estos temas, ya, como les indiqué, no solo son las empresas las que exigen más tener una población diversa, sino que también los propios trabajadores, al buscar empleo en una organización o inclusive querer mantener empleo en una organización, va a buscar si es una organización que me va a permitir un desarrollo individual, indistintamente de mi género, de mi orientación sexual, de mi identidad de expresión de género o de mi discapacidad. Y si la respuesta a eso va a ser no, cada vez va a ser más difícil para esa empresa buscar talento, porque cada vez estas nuevas generaciones están exigiendo más y más. Bueno, yo no voy a irme, siendo parte de la comunidad LGBTI o no, por ejemplo, yo no voy a irme a una organización que entiendo discrimina a las personas del colectivo. O yo no voy a postularme a esta empresa de tecnología entendiendo que hay un ambiente misógino, machista, y donde el 95% de la población es mujer y los altos directivos todos son hombres, etc. Entonces, vemos ahí cómo va a haber ese movimiento tectónico en estos temas, y que adicional a los temas que ya hemos hablado, esto va a ser un tema relevante para atraer y retener talento. Solo por darle algunos ejemplos, empresas como Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, todas tienen políticas de diversidad e inclusión. Inclusive, por ejemplo, Amazon tiene una política de proveedores inclusivos, en donde da ciertos beneficios a proveedores que se certifiquen de que son mayoritariamente dueños, personas con discapacidad o LGTBI o veteranos, que eso es un tema en Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 2021 Meta había presupuestado dirigir $1.000 millones para contratar proveedores que
sean considerados diversos, siguiendo algunos parámetros. Y ahí seguimos viendo que ese es cada vez el movimiento de las empresas a nivel internacional. Y entendiendo que muchos de nosotros en Costa Rica, por ser un hub de servicios a nivel mundial, cada vez vamos a ser más afectados con estos requerimientos de empresas multinacionales para los diversos servicios financieros, de TI, de tecnología que estamos sujetos. Inclusive nosotros desde la industria legal ya hemos visto que si, por ejemplo, todos los socios de la organización son hombres, eso ya es mal visto. Entonces, si nosotros no nos acoplamos a esta realidad corporativa, cada vez más nos vamos a ver apartados del mercado, no solo de la posibilidad de ser contratados por estas empresas de este calibre, sino de que las personas que buscan empleo o que quieren mantenerse trabajando en nuestra organización buscarán otros horizontes si no nos mantenemos actualizados en estos temas. Y entonces vemos cada vez más cómo estas empresas tienen todas estas políticas en las cuales buscan que sus proveedores tengan políticas de diversidad e inclusión, tengan participación o que su población laboral sea diversa, y cada vez ese va a ser el incentivo. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Y algunas de esas no pueden hasta ser pequeños cambios, pero yo creo que en algunas ocasiones esos pequeños cambios para poblaciones que han sido históricamente discriminadas pueden significar un cambio muy drástico. Una que siempre he recomendado y que casi que siempre es la que siempre se recomienda en estos casos es elaborar una política interna, como se elabora política interna de teletrabajo, una política interna de diversidad y exclusión que refuerce o declare que la empresa es libre de discriminación y que establece esa declaración y que la implementa en todos sus niveles, desde el proceso de reclutamiento hasta el proceso de finalización de la relación laboral. A manera de ejemplo, que las ofertas de empleo, o cuando yo publico en LinkedIn o en Instagram o donde ustedes publiquen ofertas de empleo, establezcan un cintillo de la firma es una empresa comprometida con la diversidad de exclusión, incentivamos a que todas las personas apliquen indistintamente de su género, orientación sexual, identidad de género, etcétera. Y les comento que ese cintillo tan sencillo puede darle tranquilidad a una persona, por ejemplo, a una mujer que tiene miedo a aplicar a una empresa que sabe que mayoritariamente van a ser hombres, si estamos hablando de industrias STEM, o a una persona de una religión particular o de una orientación sexual distinta. Todos esos cintillos que pueden, cambios, pueden hacer una gran diferencia en, bueno, esta empresa está declarando que es una empresa libre de discriminación. No he visto comentarios negativos de la empresa en redes sociales o demás, entonces voy a aplicar a esta organización. O para los empleados que están actualmente laborando, eso funciona para decir, bueno, mi empresa, yo siento que es un espacio seguro donde yo puedo desarrollarme profesionalmente sin que mi orientación sexual o mi religión o mi etnia o mi género sean un impedimento para seguir creciendo en la organización. El segundo punto va a ser implementar cambios tan sencillos como poner subtítulos en nuestros videos para que personas con discapacidad auditiva puedan escucharlos, o una política de vestimenta inclusiva que cada vez son más usuales, en que ya las políticas de vestimenta no tienen esa distinción entre vestimenta apropiada para hombres o para mujeres, o simplemente establece una política general sobre el tema. Y la recomendación, como había indicado, que demostrar desde el proceso de reclutamiento que se es una empresa inclusiva. Entonces, creo que ya me pasé ligeramente del tiempo, empezamos unos 5 minutos tarde, entonces, para no robarles mucho tiempo, eso es
los temas que yo les traía el día de hoy. Ciertamente quería virarme un poco de decirles implementen bonificaciones o establezcan políticas de vacaciones adicionales, sino que quería decirles que dirijan sus buenas intenciones de mejorar sus beneficios y su esquema organizacional con cautela. Siempre yo he dicho que algunas veces por ser demasiado bueno en una regulación laboral como la costarricense puede generar estos efectos indeseados en los costos de algunos beneficios y demás, y algunas recomendaciones generales para cada vez diferenciarnos en un mercado muy competitivo y que entiendo que todos ustedes, por los mercados en los que se desarrollan, cada vez es más difícil conseguir personas capacitadas y cada vez es más difícil aún mantenerlos en nuestras organizaciones. Veo que hay algunas preguntas, pero le doy la palabra a Indiana para lo que procede. Gracias. Sí, vamos a leer las consultas rápidamente que tenemos por acá. De parte de Oscar Marín nos dice, ¿qué pasa si la política de teletrabajo se indica que el empleador puede revocar esa modalidad? Sí, ahí aplica, Oscar, y esa más bien es la recomendación de que la ley establece que la política, debería haber una política y que la política tiene que establecer el proceso por el cual yo informo al teletrabajador que se va a revocar la modalidad. Ahora bien, hay que tener cuidado, y yo siempre lo he dicho, de que si usted contrata a la persona como teletrabajador, o sea, si usted firma un contrato de teletrabajo, ya por ley, esa modalidad no se va a poder revocar. Y aunque haya una política que establezca esa posibilidad, eso solo aplica para las indicaciones de la ley, que es cuando voluntariamente se suscribe la modalidad dentro de la relación laboral. Entonces, ahí es donde yo usualmente recomiendo, bueno, indique que es un beneficio que se puede otorgar posteriormente a la firma del contrato de trabajo y aunque se vaya a otorgar desde el día 1, se firma un contrato de trabajo escrito y se firma un acuerdo de teletrabajo o un adendum de teletrabajo. Y en el adendum se establece que que voluntariamente se está accediendo a la modalidad y que eventualmente se puede revocar con la política asociada. Y me ha pasado en empresas que han dicho, no, la persona va a teletrabajar 100%, yo quiero un contrato de teletrabajo, y entonces ahí se firma el contrato de teletrabajo, con la salvedad que esos contratos no se podrían revocar en el futuro, como sucede con la anterior forma. La siguiente pregunta nos dice de parte de Adriana, ¿los porcentajes que se indican son discriminados? ¿Son datos de la situación actual en Costa Rica? No, estos datos, el dato del CONAPIS, si mal no recuerdo, es del 2020, que no, eso es un tema difícil cuando hablamos de diversidad e inclusión y específicamente en Costa Rica, porque la situación inicia de que no tenemos datos actualizados usualmente sobre estos temas. Entonces, como es información que no se recolecta, no tenemos estadísticas y algunas veces es difícil atacar problemas cuando no se tienen estadísticas. Entonces, la del CONAPTIS, si mal no me recuerdo, es del 2020, de una encuesta que ellos tienen por ser la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad. El porcentaje de las personas LGBTI fue un reporte del 2016 que hizo la OIT, un estudio sobre la situación actual en Costa Rica de la población LGBTI en el mercado laboral. Y el porcentaje de las mujeres en el mercado STEM es del 2020 de ONU Mujeres, que fue un estudio que se hizo en América Latina y el Caribe, y es un porcentaje específico de Costa Rica. Perfecto. Luego tenemos otra consulta de don Oscar. Daniel, ¿cómo demostrar que somos una empresa inclusiva? Lo hemos visto en algunas licitaciones. En el caso de discapacidad y la edad es más fácil. Sí, correcto. Y me recuerdo que vi una licitación que tenía un requisito de, tienen que tener una política de salud mental y wellness, una cuestión así. Y cada vez estos temas, ya inclusive, y eso es un buen ejemplo, Oscar, que a nivel
inclusive de licitaciones públicas a nivel nacional. El gobierno de Costa Rica cada vez impulsa más estos temas a través de los proveedores que ciertas instituciones públicas están requiriendo. Para contestar su pregunta, es un tema dual. Es un tema de documentar su compromiso de la diversidad e inclusión, que es con esta política que yo les menciono, que usualmente es una política declarativa de somos un espacio libre de discriminación, tenemos estos temas para el tema del reclutamiento, etcétera, etcétera. Pero adicional a esa política declarativa, tiene que haber una forma que ustedes documenten cuál es el estado actual de diversidad de sus organizaciones. Entonces, estos son temas meramente estadísticos, como cuántas mujeres actualmente trabajan en la empresa, cuántas de las gerencias de la organización, cuántas son mujeres, cuántas personas LGTBI tenemos en la organización, cómo esa estadística cambia año con año. Esas son las formas que se puede mejorar, porque algunas veces sucede que tenemos una política que dice somos una empresa libre de discriminación y tal vez para tal vez para el estado actual de las cosas en Costa Rica eso será suficiente para alguna licitación, pero si queremos ofertar, por ejemplo, para empresas multinacionales que también tienen procesos de licitación que algunas veces son bastante complejos, ahí tal vez ya nos van a exigir, bueno, necesito una política, pero necesito que me demuestre que usted es una empresa diversa e inclusiva. Y la forma de mostrarlo es con datos, con números. Y la forma de tener esos datos, esos números, es de mantener la estadística en las organizaciones, que sería, creo que la forma más sencilla y la forma más fácil de documentarlo para este tipo de procesos. Listo. Bueno, por un asunto de tiempo, y con respeto al tiempo de todos los demás, vamos a dejar las consultas hasta acá. Si tienen algún otro comentario, pueden escribir a ese correo que les sale en pantalla, hola.costarrica@esija.com, y pues ellos les estarían ayudando con sus consultas. Muchísimas gracias a Daniel y a la gente de ESIJA por su valioso contenido, y gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un buen día. Hasta luego, buenos días.